Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy en este foro interdisciplinario entre filosofía y la psicología de los videojuegos, titulado Homo Ludens, mente, agencia y videojuegos. Primeramente quisiera mencionar y agradecer a los proyectos que hicieron esta instancia posible: el proyecto Fondesit, la ontología de la mente y la causalidad, y el proyecto de Vicerrectoría de Relaciones Institucionales y Relación con el Medio, titulado Homo Ludens, mente, agencia y videojuegos, que es el nombre del foro. También agradecer a las instituciones que han realizado un trabajo colaborativo: el Departamento de Filosofía de la Universidad de Concepción y SIMSI Neuroco de la Universidad Católica del Maule. Este foro da comienzo el día de hoy con dos presentaciones que vamos a nombrar a continuación. Sin embargo, quisiera recordarles que el día de mañana las presentaciones son de manera virtual desde las 9 a la 1 de la tarde y el día viernes de manera híbrida en Talca, y también virtual desde las 4 a las 6 de la tarde. Esto lo recuerdo porque me parece que hubo un error por ahí en el foro, así que les dejo la invitación para estos dos días. Dando pie a las presentaciones, voy a mencionar a los dos expositores que tenemos hoy día. Al doctor Sebastián Sangüesa Rodríguez, doctorado de la Universidad College London, y quien recientemente ha publicado el libro The Ontology of Perceptual Experience, y quien es profesor de nuestro Departamento de Filosofía Universidad de Concepción. Y también introducir al profesor Sebastián Briceño, doctorado por la Universidad de Nottingham y profesor de Filosofía de la Universidad de Santiago de Chile. Una vez habiendo introducido a los dos expositores, damos comienzo a la primera ponencia titulada ¿Los videojuegos nos hacen más violentos? Tal vez no, pero podrían convertirnos en peores personas, a cargo del doctor Sebastián Sangüesa. Muchas gracias, Camila, y también gracias a las asistentes y los asistentes por venir el día de hoy. También a los asistentes virtuales que nos están acompañando por YouTube y por Zoom Events. Así que, pues bien, esta presentación es un poco impresionista porque es un intento bastante verde todavía de ir explorando el ámbito de la filosofía de los videojuegos. Así que en ese sentido es, por así decirlo, reflexión filosófica viva, con todo lo bueno y lo malo que implica eso. Así que, bueno, aquí vamos. Como indica la presentación, lo que me interesa hacer en esta oportunidad es una pequeña conexión entre la idea de videojuegos y el concepto de violencia, enfocándome en una distinción que no es en lo absoluto, que no es de ninguna manera nueva en la literatura, pero que creo que podría ser relevante al momento de defender ciertas tesis en el ámbito filosófico y psicológico también sobre la idea de los videojuegos en nuestra vida personal. Y bueno, y tal vez podría de alguna manera modificar la manera en la que se dan ciertos debates. Así que de alguna manera es una distinción que tendría un impacto bastante general, no sería en contra de una posición u otra, sino que más bien sería una forma de cambiar nuestras actitudes sobre ciertos debates que se dan en la literatura. En términos bien generales, uno podría decir, bueno, si esta presentación se trata de algo, si tiene un norte, uno podría decir que es si acaso los videojuegos pueden tener algún tipo de impacto moral en nuestra vida, en la vida de las personas, en la vida de los seres humanos. Un ejemplo inmediato que a uno se le viene a la mente es el clásico debate que se ha dado a nivel de ya sea políticas públicas o de controversia mediática de, bueno, los videojuegos son violentos o pueden hacer violentos a nuestros niños, etc. Desde Pac-Man en adelante probablemente se ha estado debatiendo si a los niños les puede hacer demasiado mal
los videojuegos por el nivel de violencia que tienen. Lo que me gustaría de alguna manera ir articulando acá es la idea de que tal vez efectivamente los juegos pueden tener un impacto en la vida moral de las personas. De alguna manera pueden hacernos mejores o peores personas, pero no en el sentido en el que se piensa cotidianamente. O sea, no es la misma línea de decir, ah, mira, si el juego es violento, entonces va a hacer a una persona más violenta. Sino que en un segundo sentido, que tiene que ver con una concepción más fina de nuestras interacciones, no sé si más fina, pero una concepción un poco más sutil de nuestras concepciones morales. Y la distinción que voy a tratar de hacer precisamente tiene que ver con tratar de hacer explícito ese punto, de que hay un impacto moral de los videojuegos en nuestras vidas, pero no como se cree cotidianamente. Esa va a ser la idea general. Ahora, para entrar a defender esta línea de pensamiento, esto lo estoy haciendo planteando desde la pregunta mucho más general y que va a ser la pregunta a la cual me refiero en primer lugar de si acaso puede existir algo así como una filosofía de los videojuegos, que además obviamente le da la razón de ser a la organización de este tipo de eventos y a la lectura de diferentes cosas sobre filosofía de los videojuegos. Y hago esta pregunta no solamente como para darle una especie de florete estilístico que normalmente se podría hacer cuando se plantean conceptos, se plantean preguntas filosóficas, sino que viene un poco de la inspiración o sea, para mí por lo menos, viene del hecho de que para mí los mejores ejemplos de expertos o exponentes de una determinada disciplina no son tanto esas personas que tienen un conocimiento enciclopédico de un determinado tema, sino que son aquellas personas que tienden a darse cuenta de las limitaciones de su propia disciplina. Es como, no sé, cuando uno en economía ve a un economista que es seco, pero que ve todos los problemas de la sociedad como problemas puramente económicos. Uno sabe que hay algo mal. En cambio, aquellos economistas que dicen que pueden aplicar la economía a muchos sectores importantes, pero dicen, ah, no, mira, en estas cuestiones la economía no se hace cargo de eso. Uno dice, ah, mira, acá hay algo, hay una persona que tiene una verdadera comprensión, un buen manejo de las herramientas que está utilizando. Así que en ese sentido también encuentro que es importante, si uno se empieza a meter en una línea de investigación en la filosofía, claro, tratar de ir lo más lejos que se pueda en esa línea de investigación, pero también hacerse esa pregunta de, bueno, ¿qué tan lejos puedo llegar con esta línea de investigación? Y este tipo de pregunta que siempre está revoloteando en mi cabeza, de si puede haber realmente una filosofía de los videojuegos, en el fondo está capturando esta idea de, bueno, podemos hacer en estricto rigor una reflexión filosófica de los videojuegos. Tal vez esto tiene un poco más de sentido una vez que presente un par de consideraciones a continuación. Para empezar a plantear esas consideraciones, para aclarar, especialmente para la gente que nos está viendo digitalmente, los términos que se están usando acá, filosofía y videojuegos. Por lo menos en el sentido en que los estoy usando acá, en los sentidos generales en los que estoy usando esta expresión acá. Para efectos presentes, y esto generalmente es una comprensión que siempre pongo sobre la mesa en una entrada inicial a la filosofía, en asignaturas de filosofía que cuando la imparto, me gusta caracterizar la filosofía un poco como una historia o una representación o una especie de pintura que uno puede dar acerca de la condición humana, acerca de las personas. Que obviamente no es una caracterización de ninguna manera nueva, sino que encuentra bastante eco en la tradición neokantiana, donde vamos a encontrar esta idea de tratar de dar una representación del ser humano, hacer una antropología filosófica en un sentido riguroso, o también en la filosofía moderna prekantiana, donde tanto los empiristas como pensadores más racionalistas pensaban que al final la filosofía se trata crucialmente de tratar de entender al ser humano. Y por más abstracta que se ponga la disciplina o la subdisciplina filosófica, aun si estamos hablando de la lógica o de cosmología, al final estamos hablando del ser humano, porque estamos hablando sobre sectores del mundo en relación al ser humano. Así que la idea acá es entender en términos gruesos a la filosofía como una manera de representar al ser humano en sus distintas dimensiones.
y bueno, y obviamente a todo lo que lo rodea. Un segundo elemento sobre esto también sería, para caracterizar a la filosofía, sería la idea de que sea como sea que le demos forma a este punto en particular, la filosofía no es una tarea empírica o experimental, de manera que sea lo que sea al final esta reflexión, esta actividad humana, no se está haciendo lo mismo que se está haciendo cuando se hacen ciencias naturales, o sea, los mismos métodos experimentales de observación o de experimentación, eso no es lo que está sucediendo en la filosofía. Por eso a veces se dice que la filosofía es de un carácter más bien conceptual, porque en principio está tratando de esclarecer los conceptos o las ideas que estamos posteriormente utilizando o aplicando a nuestra interacción empírica con el mundo, ya sea cotidianamente, ya sea en contextos un poco más técnicos, como serían las ciencias exactas, las ciencias naturales, las ciencias sociales. Y a eso va el segundo punto que estoy presentando acá, de que de alguna manera la filosofía termina donde la ciencia empieza, con lo cual no quiero naturalmente decir que el ámbito de la filosofía sea el ámbito de la ignorancia científica, como a veces malintencionadamente se representa la filosofía, sino que acá el punto más bien va en la línea de que realmente la filosofía no está interesada en los experimentos o en las observaciones que se hacen en las ciencias naturales, sociales o formales, sino que está más bien interesada en el vocabulario, en la terminología que estas disciplinas empíricas más bien van a estar utilizando. En ese sentido, la tarea de la filosofía es previa, desde un punto de vista lógico, a la tarea de las ciencias, de las distintas ciencias. Esa va a ser la caracterización general que voy a dejar sobre la mesa acá de la filosofía. En cuanto a la idea de videojuego, me voy a quedar solamente con una idea. Obviamente es un medio cultural súper complejo, todavía bastante nuevo. Si lo pensamos, realmente el medio de los videojuegos empiezan a ser a finales de los años 70, así que, por así decirlo, si lo comparamos al cine, es como decir, bueno, estamos en la época de los 1920, 1930, que estarían en el cine. O sea, por más avance que uno vea que sean en las distintas consolas, en las distintas tecnologías, realmente todavía estamos en una etapa muy temprana en el desarrollo de este medio. Y uno podría decir, es probablemente el medio más distintivo del siglo XXI. Así como el siglo XX fue el medio del cine, fue el siglo del cine de alguna manera, podríamos decir que el siglo XXI va a ser, si no el siglo de los videojuegos, por lo menos el siglo de los medios culturales interactivos, donde de una u otra forma uno está interactuando con la obra de arte misma, ya sea que eso se manifieste en un juego o se manifieste en otros tipos de expresiones, que gracias al desarrollo tecnológico podría suceder, por cierto. Acá, entonces, lo que me va a preocupar principalmente es la caracterización del medio de los videojuegos como un medio interactivo. Eso va a ser el punto central. Uno podría decir, bueno, pero no sé, de repente que alguien crea una aplicación donde uno está simulando plantar árboles y luego pasar un mes en una granja. Eso no es un juego, eso es como copiar la vida real, pero hoy en día existen hasta juegos que hacen precisamente eso, donde, y sin ir más lejos, el fin de semana voy y juego un juego donde estoy lavando autos, por ejemplo, y eso es un juego hoy en día. Así que realmente el ámbito temático y las cosas que se pueden hacer, no hay definiciones exactas realmente de lo que puede ser un juego. En la medida en que sea interactivo, de alguna manera va a empezar a constituir una forma de juego, aunque no tenga un objetivo claro, aunque no tenga las mecánicas tradicionales, las dinámicas tradicionales del bueno contra el malo, de alcanzar un objetivo o de obtener puntaje. Realmente hoy en día se puede hacer juego acerca de prácticamente cualquier cosa. Entonces, combinando ahora estas dos ideas, una de filosofía de los videojuegos, ¿qué sería, en términos muy generales? Sería una descripción de las ideas o de los conceptos que usamos para describir al ser humano en cuanto jugador o en cuanto usuario de un medio cultural interactivo, como sería un videojuego. Para mí, el en cuanto es importante.
porque aquí entra en juego la distinción entre, por así decirlo, una filosofía de los videojuegos por accidente o per accidens y una filosofía de los videojuegos genuina, por así decirlo. ¿A qué me refiero con esto? Uno podría decir, mira, y esto es lo que sucede a menudo, uno podría decir, y de hecho hay muchos libros que caen en esto, uno podría decir, por ejemplo, hablemos sobre ciertas temáticas filosóficas, digamos, hablemos sobre el consecuencialismo, tomemos una idea crucial del consecuencialismo como podría ser el fin justifica los medios, y uno podría decir, bueno, eso se puede ilustrar en términos de un videojuego en particular. Uno podría tomar un videojuego o una serie de videojuegos famosos como la trilogía de Mass Effect o la tetralogía de Mass Effect, donde tenemos un juego de rol, donde las decisiones del personaje son sumamente importantes y afectan todo lo que vaya sucediendo después. Y bueno, y el destino del personaje va a depender mucho de los medios que va tomando para llegar al mismo fin. Y uno podría decir, bueno, ilustremos esta tesis consecuencialista a través de ese videojuego. Sin embargo, mi punto acá sería que uno podría estar discutiendo esa misma tesis filosófica no en términos de ese videojuego, sino en términos, por ejemplo, de una película, tipo Watchmen, que si alguien ya conoce el final de la película o del libro de Alan Moore, sabe que lo que está en juego es la idea de si el fin justifica los medios para conservar la paz dentro de la paz mundial. Y en ese sentido mi punto es el siguiente, que a veces cuando se están utilizando los videojuegos para una reflexión filosófica, realmente no es esencial que se esté hablando de un videojuego en particular, sino que se hace un uso puramente ilustrativo o un uso puramente superficial de un videojuego como algo que potencialmente nos puede ayudar a ejemplificar una idea filosófica. En ese sentido creo que todavía no tenemos realmente una filosofía de los videojuegos. No es necesario tener a ese medio cultural en particular para poder hablar de cierta idea filosófica. Podríamos perfectamente reemplazar un ejemplo de un videojuego por un libro favorito o una película favorita que nos ayuda a hacer exactamente el mismo punto filosófico. Creo que si existe alguna posibilidad de hacer una genuina filosofía de los videojuegos, acá tenemos que poder compatibilizar una reflexión filosófica, es decir, una representación conceptual del ser humano, donde se incorpore un elemento de este medio en particular, que sería, como estaba sugiriendo anteriormente, su carácter intersubjetivo, su carácter interactivo, de tal manera que no es posible reemplazar las preguntas que se puedan plantear en ese contexto por elementos de otros medios culturales. O sea, en la medida en que la literatura o el cine no son interactivos en el mismo sentido en que un videojuego puede ser interactivo, no vale simplemente cambiar el ejemplo de un videojuego por el de un libro, porque se está perdiendo el elemento de interactividad que nos permite plantear la pregunta que nos interesaría plantear. Y creo que, y dejo eso sobre la mesa como un desafío para mí, pero en general un desafío para la gente que quiera pensar acerca de una filosofía, por así decirlo, una filosofía gamer o una filosofía de los videojuegos, donde realmente se está haciendo algo distintivo aparte de otras reflexiones filosóficas tradicionales. Y para mí es una pregunta abierta, no es en lo absoluto claro si es posible, de hecho, generar esa línea filosófica genuinamente independiente. Y por lo menos lo que estoy haciendo en esta segunda parte de la presentación trata un poco de tener a la vista este tipo de consideración, esta distinción entre la esencialidad o la accidentalidad del medio cultural en cuestión para poder hacer una reflexión filosófica. Ahora, dicho eso, salto a la tesis que presenté inicialmente y que me interesaba y de la cual me interesaba hablar. La pregunta sería una pregunta que podríamos plantear antes de, porque la pregunta inicial era: ¿los videojuegos no hacen más violentos? Y uno podría decir, bueno,
antes de preguntarle a la filosofía, ¿por qué no partimos por lo más simple? ¿Por qué no le preguntamos a las ciencias naturales? Específicamente, en este caso, a la psicología del desarrollo y a la psicología cognitiva en general, si efectivamente este medio cultural tiene algún impacto en los niveles de violencia de las personas. ¿Qué nos diría la psicología al respecto? Desafortunadamente, la evidencia no es clara. La evidencia parece ir en dos direcciones. Por una parte, la evidencia parece sugerir que hay un fenómeno de priming, que en español también se conoce como preactivación, es decir, donde sometido a cierto tipo de estímulos, las personas luego van a estar predispuestas a actuar de una determinada manera. Pero el efecto que esos estímulos tengan tampoco son necesariamente a largo plazo, sino que generalmente son muy circunscritos, van a tener un efecto muy acotado en la manera en que disponen a las personas a actuar. De manera que, por una parte, la evidencia científica sugiere que, tal vez ciertos juegos violentos pueden disponer a una persona a una actitud más violenta, pero no necesariamente por mucho tiempo. Los efectos van a ser bastante acotados y no más que el efecto que podrían tener otros estímulos de violencia para esa misma persona. Así que si una persona, por ejemplo, no va a haber ninguna diferencia entre ver por media hora un juego violento a ver una escena en la calle de gente en la plaza tirándose unos palos por encima, o viendo una película que tenga elementos de violencia. En ese sentido, ese tipo de evidencia no está demostrando que los videojuegos, por ser videojuegos, por ser interactivos, van a hacer a las personas más violentas que cualquier otra cosa, que cualquier otra expresión de violencia. Ese es un tipo de punto. El otro tipo de punto que sugiere la evidencia empírica es que, uno casi no se sorprende, tiene que ver con que la violencia es un fenómeno psicológico multifactorial. De tal manera que, bajo ciertos contextos, es posible mostrar que frente a ciertos videojuegos violentos, las personas tal vez se disponen a actuar de manera más violenta. Pero una vez que se consideran otros factores, por ejemplo, las circunstancias socioafectivas de las personas, las circunstancias familiares, si está en un ambiente un poco más inestable en su casa, en el colegio, etcétera, los estudios tienden a mostrar que se cancela el efecto que tienen los videojuegos por sobre los otros efectos. Así que no es solamente responsabilidad de los videojuegos que una persona pueda estar dispuesta a actuar más violentamente, sino que va a depender de muchos otros factores en el medio ambiente de esa persona. Así que, si bien hay cierta evidencia que circunstancialmente, en términos generales, puede mostrar que hay cierta conexión entre violencia y videojuegos, luego cuando uno toma otro elemento se da cuenta que esa conexión se empieza a difuminar. Así que en ese sentido la ciencia contemporánea hasta el día de hoy no nos da un veredicto muy claro. Ahora, hay un par de... Y con esto no me estoy metiendo en observación o en experimentación científica, sino que estoy tratando de meterme con ciertos supuestos conceptuales que definen el tipo de debate que se dan en estos ámbitos. Hay un par de supuestos que creo que son relevantes. Uno, que cuando estamos hablando de videojuegos se consideran tres cosas. El trabajo, la obra de arte misma, el videojuego, el jugador, y luego el personaje que uno está controlando dentro del videojuego, que es el que se conoce como avatar comúnmente. Y lo que tiende a suceder, si no en teoría, al menos en la práctica, es que se tiende a ignorar la distinción entre el jugador y el avatar. Es decir, si algo afecta al avatar de una manera, uno asume que eso se va a aplicar al jugador. O sea, si, por ejemplo, el avatar, el personaje que uno controla, está haciendo muchas cosas violentas, de alguna manera se asume que uno está haciendo muchas cosas violentas. Ese es un primer supuesto, de que existe esta idea entre el jugador y el avatar, pero no se respeta mucho las diferencias que puedan existir entre los dos. Y por ende se ignora que las conexiones entre ambos pueden ser más delicadas, pueden ser más extrañas de lo que uno imagina. El segundo punto es que el impacto moral, y acá ya me meto en la tesis central de lo que estaba hablando al inicio de la presentación, el impacto moral que un juego puede tener sobre las personas tiene que ver con el tipo de acciones que uno desempeña. Así que
tanto la discusión o filosófica o psicológica sobre estos temas, y bueno, también a nivel público, cuando se habla de si los juegos nos hacen más violentos, generalmente se toman como ejemplo el hecho de que ciertos juegos, por ejemplo, tienen harta matanza, o sea, uno está disparándole a los personajes, hay mucha sangre, etc. O sea, es a partir de las cosas que uno hace que eso puede afectar que uno sea más o menos violento. Y en este contexto en particular, ambos supuestos para mí tienen algo de cuestionable, pero por lo menos acá, y con esto ya voy terminando, quiero tomar cierta posición respecto al segundo supuesto. Para hacer esto me quiero referir, y algunos estudiantes que han estado en mi curso probablemente van a estar aburridos de esto, me refiero al trabajo de Iris Murdoch, que me parece interesante porque precisamente, y creo que no ha tenido tanta difusión, tanta importancia en la discusión pública, en la discusión filosófica general, está precisamente torpedeando uno de estos supuestos cruciales en la filosofía moral moderna, que tiene que ver, contemporánea digo, que tiene que ver con el hecho de que el juego de la moral, toda discusión sobre la moralidad o sobre la acción humana tiene que ver sobre las elecciones, las decisiones que uno tome o con las acciones que uno lleve a cabo. Y lo que está poniendo en tela de juicio Murdoch en algunos de sus trabajos, especialmente en la soberanía del bien, es precisamente esa idea. Para ella no es necesario pensar en esta visión casi voluntarista de la filosofía moral, sino que vuelve sobre la idea de una concepción cuasi estética o más bien especulativa del bien. En términos generales, el punto que está haciendo ella es que más que evaluar acciones o más que jugarnos nuestra fibra moral en ciertas decisiones que tomamos en ciertos momentos cruciales de nuestra vida, lo cual honestamente no pasa mucho realmente, generalmente nunca se da, no se da todos los días que estemos en esa encrucijada donde tenemos que elegir uno de los dos caminos o tengamos que hacerle caso al ángel bueno o al ángel malo. Para ella lo que sucede más cotidianamente, y ahí es donde realmente se empiezan a construir las evaluaciones morales de las personas, son las relaciones de familiaridad que tenemos con las otras personas. Un ejemplo que ella da para estos efectos es el ejemplo de la suegra con la nuera, donde por bastante tiempo la suegra conoce a la nuera, inicialmente tal vez no tiene buena opinión de la nuera, pero a medida que va conociendo a la nuera a lo largo del tiempo va cambiando su opinión acerca de ella. Uno podría decir se acostumbra solamente, pero para Murdoch el punto es mucho más crucial. El punto es que la suegra va conociendo mejor a la nuera, y eso no tiene que ver con que vea cómo la nuera actúa, sino que de hecho simplemente va conociendo a la persona, y por el solo hecho de conocer a la persona y contextualizar la vida, las características de esa persona dentro del contexto en el que vive, entonces uno va generando una apreciación mucho más caritativa de esa persona. En ese sentido, para Murdoch el punto esencial, la metáfora esencial para hablar de nuestra vida moral no es actuar de una manera, sino ver a otra persona o conocer a otra persona. Y me voy a saltar este punto para acortar un poco la idea. Me voy a referir directamente a un ejemplo precisamente que sale de un videojuego que nos permite hacer esto, y creo que no se puede encontrar un ejemplo similar en otros tipos de medios culturales. Doy el resumen a muy grandes rasgos y lamentablemente doy algunos spoilers, aunque trato de ser lo más general posible. Hay un juego reciente llamado El último de nosotros, The Last of Us Parte 2, que es un juego que viene evaluado por la crítica, que tiene dos grandes estructuras, donde tiene dos principales protagonistas, estos personajes que aparecen en la ilustración. La primera parte del juego vemos a la protagonista cómo va matando a individuos a diestra y siniestra. La segunda parte del juego vemos al otro personaje haciendo lo mismo por su lado. El juego, en términos primarios, es una meditación sobre la violencia, sobre cómo la violencia va creando más violencia y cómo, a pesar de con las mejores intenciones, uno comete ciertos actos de violencia. Eso va a llevar a que otras personas tengan sentimientos de venganza contra uno, y eso vaya haciendo que escale este curso, esta vorágine de violencia. Ahora bien,
Sería bastante simple reducir la discusión sobre la moralidad de este juego diciendo, bueno, este juego nos hace más violentos por el simple hecho de que los personajes están matando más o menos personas. Pero lo que creo que es bastante claro en el diseño de los creadores, de los líderes creativos de este juego, es que lo importante en ese contexto no es lo que los avatars del juego, que en este caso son estos dos personajes, están realizando. En ese sentido el juego no va a ser más violento o menos violento que otro juego. Acá lo crucial es la actitud que el jugador va desarrollando presenciando el arco narrativo de los distintos personajes. ¿Por qué? El primer personaje con el cual estamos durante las primeras 15 horas del juego está persiguiendo al segundo personaje, a la segunda protagonista, para básicamente asesinarla. Y la segunda protagonista es nuestro villano. Y en general el jugador tiene esta impresión de que la segunda protagonista efectivamente no tiene no tiene nuestra simpatía, nuestra empatía moral. Pero luego, cuando el juego nos lleva a adoptar el punto de vista de la segunda personaje, de la segunda protagonista, paulatinamente el jugador, el usuario, va apreciando el contexto de ese segundo personaje para llegar a un punto hacia el final del juego donde uno ya no puede determinar claramente quién es el villano en esta historia. Prácticamente al final del juego es la protagonista inicial de la historia, quien nosotros creíamos objetivamente que era el personaje bueno del juego, es quien de hecho nos parece ser más bien el villano del juego, por el simple hecho de que estamos tomando un punto de vista distinto. Esto no tiene que ver realmente con la manera en que los personajes dentro del juego se ven entre sí, porque el juego no está tratando de decirnos que los dos personajes se van conociendo paulatinamente y por ende van creando una mejor relación entre sí. Estos personajes siempre van a estar separados y van a tener van a tener un velo de ignorancia que no va a permitir que no permite que conozcan realmente sus circunstancias o por qué están haciendo lo que están haciendo. Acá lo que es clave es que el usuario, nosotros quienes tenemos el punto de vista objetivo y conocemos las circunstancias de los distintos personajes, vamos progresivamente desarrollando un juicio distinto acerca de los personajes a medida que los vamos conociendo mejor. Me cuesta pensar en otros medios que tenga este tipo de complejidad, donde no solamente está una narrativa, sino que está el usuario mismo, el lector, el espectador de la película, o en este caso el usuario de un videojuego, que además de estar interactuando con la narrativa, tiene que interactuar con uno o más avatars en ese contexto, y donde esa distinción entre el avatar y el usuario hace una gran diferencia respecto a la actitud que el usuario tiene respecto a toda la historia, por así decirlo. Bueno, eso es... Sí, me pasé un poco, pero en términos generales esa es la idea básica que estoy tratando de hacer. Hay dos principales arcos. En primer lugar, es una pregunta metodológica, que es, y creo que este es el tipo de pregunta que es necesario hacerse respecto a cualquier nueva línea de reflexión filosófica, especialmente una como esta. Es decir, si es posible que exista o una filosofía del cine, o una filosofía de los videojuegos, etc. Y para mí ese desafío tiene que ver con si acaso puede existir una reflexión filosófica sustantiva que depende de características esenciales a ese medio en particular. Y como un ejemplo de un intento por lo menos de encargarse de desafío, me concentro en este punto de la conexión entre violencia y videojuego, donde creo que tal vez más que evaluar si un videojuego puede hacer más violenta a una persona en términos de las acciones que ejecuta un personaje dentro de un videojuego, ese tipo de preguntas se tiene que evaluar más bien en términos de cómo el usuario está siendo afectado actitudinalmente por los distintos personajes que figuran en un juego, donde por lo menos este ejemplo en particular muestra que lo que hace un videojuego, que tal vez en otros contextos uno no puede apreciar de la misma manera, es darnos una familiaridad prolongada a lo largo del tiempo de los distintos personajes de una manera bastante compleja. Pero bueno,
eso por de pronto, y hay un pequeño espacio ahora para algunas preguntas, ya sea presenciales o si alguien tiene preguntas en línea. Y eso, muchas gracias. Yo tengo un pequeño comentario y una pregunta. Primero, creo entender el por qué decía que no hay ningún ejemplo en otros medios, aparte de la plataforma, y lo que creo entender en el sentido de que nosotros lo vamos a hablar de que hay que tratar de la condición profesional, en el sentido porque en el caso de cosas, por ejemplo, de la película, hay un momento en el que matan a Snake. No, perdón, séptimo. Sí, mata a Snake y todo, en un momento muere y todo lo que era, digamos, mal, como todo el película. Pero luego se hizo una historia anterior en la que ya nada para la mamá de Hank, y que luego protegió a Hank durante todo el tiempo y solamente a la lista que no conocía de la historia, resultó ser el malo, pero solamente no sabía cosas. En este caso, pero el juego íbamos a tener solamente a través de poder ponernos en la piel, porque la relación sentimental entre avatar y jugador, nos damos cuenta, y quizás el impacto de eso darse cuenta es mucho más importante que en el caso de que tenga que poder. Entonces, en ese sentido se refiere a que no hay un ejemplo mejor que el para... Claro, o, de alguna manera, no, sí, el ejemplo de Harry Potter es bueno porque de alguna manera a uno le puede servir como una potencial objeción. Es decir, mira, acá tenemos un caso estructuralmente similar del ámbito de la literatura o del ámbito del cine, y uno dice, bueno, con ese mismo tipo de ejemplo podemos ilustrar un punto semejante. Y claro, la pregunta, el desafío está bueno. Ahí, en principio, lo que creo que estoy tratando de decir es que algo que permite, y el ejemplo del videojuego permite apreciar, y tal vez el caso literario, el caso cinematográfico no permite apreciar de la misma manera, es que una cosa efectivamente son las acciones de los personajes dentro del medio, dentro de la narrativa que se está dando en ese contexto. Y uno tal vez puede hacer una evaluación moral de esos personajes dentro de ese contexto. Pero mientras que una cosa es eso, aún va a existir otra pregunta independiente acerca de la persona, del usuario, del jugador o del espectador en el caso de la película o del lector. Existe una pregunta independiente acerca de si uno progresa moralmente o no a partir de lo que ha estado haciendo en ese contexto. O sea, mi punto sería que cuando yo estoy leyendo, por ejemplo, Harry Potter, puedo terminar evaluando, puedo terminar concluyendo, ok, Snape no era una mala persona, era una buena persona. Y de alguna manera la reflexión moral termina ahí. No habría mucho más que decir acerca o de mí mismo o acerca de Snape. Llegamos a una conclusión sobre Snape y ahí queda el asunto. En cambio, en el caso del videojuego, uno podría concluir, tal personaje es la buena o tal personaje es la mala, o como sucedería en este caso, que es lo que me parece interesante, en estricto rigor, ninguno de los dos personajes es virtuoso, sino que en verdad todos tienen elementos bastante cuestionables, pero todavía queda otra historia moral que contar acerca de las disposiciones de la persona que está jugando el videojuego. O sea, lo que me parece interesante, viendo por ejemplo las transmisiones en Twitch, por ejemplo, o luego en YouTube de la gente que juega el juego, es cómo de pasar de tener una posición tan intransigente o tan definida respecto al segundo personaje, finalmente terminan en un lugar emocional completamente distinto, donde el punto no es que digan, no, este personaje era realmente el héroe, no era el villano, sino que se crea
se genera mayor empatía respecto al personaje. Y eso no tiene tanto que ver por una u otra acción que el personaje haya llevado a cabo, sino es por el simple hecho de que pasó más tiempo con el personaje. Así que creo que una posible respuesta a ese desafío que está formulando iría en esa dirección, de que mientras que una historia moral se termina en el ámbito de la literatura o en el ámbito cinematográfico, en el veredicto moral que alcanzamos sobre el personaje, en el caso de un videojuego todavía puede haber una historia adicional que tiene que ver con cómo la persona que juega el videojuego es afectada por esos veredictos que uno, de primer orden, por así decirlo, que uno alcanza sobre los personajes mismos. Creo que por ahí tendría que ir una historia. Claro, en eso mismo pensaba, por el tema de la definición del videojuego como un dispositivo cultural interactivo, una parte importante, eso me refería quizás con el tema de una cognición corporal, en el sentido de que al personificar una batalla, estamos entrando en contacto con el mundo, por lo tanto nuestras decisiones son mucho más activas que no la de un espectador pasivo viendo la acción. Y la otra pregunta era si es que, hasta qué punto lo que se expuso hoy día es una filosofía de los videojuegos o, por el contrario, una filosofía del videojugador, en tanto podría ser una rama del Ya. No, sí, esa... no sé si tengo que... Sería mejor. O sea, pero por lo menos para referirme al último punto, totalmente de acuerdo con eso. Probablemente uno podría especificar todavía más y decir, mira, estamos haciendo una filosofía sobre la persona que juega un videojuego. Y tal vez eso sería una filosofía de los videojuegos en términos mucho más amplios, en la medida en que el jugador es parte del fenómeno cultural en general. Y en ese sentido uno podría decir que efectivamente esto es una subrama de la antropología filosófica. Ahora, dada la caracterización previa que hice de la filosofía y un poco considerando que tengo, si bien no sigo muy de cerca, tengo cierto gusto por esta rama neocantiana o empirista de cómo se debe entender la filosofía, no tendría problemas siguiendo con eso, sería una forma de precisar el punto. Respecto a lo primero que dijiste, no sé, no es una respuesta, pero creo que lo que me inspira en principio es que lo que tengo que hacer, algo que hay que hacer para seguir buscando ejemplos potencialmente posibles puntos de conflicto, sería encontrar ejemplos en otros medios culturales, en literatura o en ejemplos cinematográficos que tengan un carácter un poco más activo. O sea, porque uno costaría un poco más, pero yo creo que uno podría encontrar algunos ejemplos tales. O sea, cosas que se me vienen inmediatamente a la cabeza. Sería imposible pensar que uno puede leer pasivamente algo como El sonido y la furia. O sea, hay ciertos trabajos en literatura bastante experimentales donde hay una exigencia bastante intensiva de cómo el lector tiene que estar manejando sus expectativas, sus actitudes cuando está entrando a interactuar con la obra, y uno podría decir, bueno, tal vez ese sería un buen punto de comparación con lo que se estaría dando en el caso de los videojuegos, y por ahí hay que buscar otros ejemplos que puedan constituir contraejemplo a lo que estoy proponiendo acá. Así que eso tomo el punto también y lo tengo en cuenta. Muchas gracias. ¿2 minutos para preguntas? Ya. ¿No hay nada digital? Nada digital. ¿Ya? Tiene micrófono. ¿Puede ser? ¿Sí? Sí, no. Actualmente la preocupación fundamental sobre el caso de los videojuegos podían ser más violentos o peores personas. ¿Qué diría de la preocupación maternal? ¿No? De que más que hacerte peor persona un videojuego te hace como dejar de ser persona, como que estás viviendo vicariamente a través de... Estás todo el día conectado, en vez de estar peleando en verdad, estás peleando con tus monos, digamos, ahí, ¿no? Claro. ¿En qué sentido no te priva de alguna manera de tener ciertas experiencias vitales, fundamentales para ser persona? No sé si la respuesta que se me ocurre inicialmente es la más caritativa posible.
pero en principio estaría pensando en algo así como un tu-quoque, en el sentido de, efectivamente esa es un punto totalmente legítimo que se le puede hacer a ese medio, o cómo la gente interactúa con ese medio, pero también uno se tiene que preguntar, ¿eso es distintivo de la manera en que la gente interactúa con ese medio? Porque de alguna manera uno podría decir, bueno, con los niveles de literancia acá en Chile es más difícil, pero uno podría decir, alguien que vive todo el tiempo leyendo, tal vez está viviendo vicariamente también. Pero sí, no, pero intuitivamente, o sea, con mayor sentido de realidad, probablemente igual consideraría ese punto todavía, porque hay algo en el ámbito del diseño de videojuegos que ni siquiera que no está en otros medios, que es el hecho de que o sea, en un nivel u otro, el diseñador de videojuegos, algo que está tratando de implementar en la mecánica es una dinámica de repetición. De alguna manera está tratando de crear alguna forma de adicción a lo que está creando, porque de alguna manera el punto es siempre estar tratando de que el jugador vuelva a jugar ese juego una segunda, tercera vez o indefinidamente en muchos casos, donde uno nunca deje de jugar. Así que en una medida u otra hay, por así algo, en el diseño de esta obra de arte, podríamos decir, la intención de estar generando esta atracción que tal vez uno podría decir, mira, un libro no necesariamente Joyce está escribiendo Ulises para que uno compulsivamente vuelva sobre él, sino que a veces uno puede decir, es una experiencia y listo. O sea, esa es la única intención de esa obra de arte. Pero por de pronto no tengo impresiones definitivas sobre esa pregunta, pero es un buen punto. Agradecemos a Sebastián por la exposición y las respuestas. Ahora tenemos un pequeño break de 10 minutos y regresamos con Sebastián Briceño.